porque hoy, además de visitar el museo y el jardín botánico, podemos entrar en el interior del instituto, a visitar determinadas dependencias, como la sala de profesores, la capilla, laboratorios, despachos, etcétera, que no podemos hacer a lo largo del curso, porque evidentemente esas estancias, esas dependencias están en uso por parte del profesorado y del alumnado. El padrino de Fernando Ramos, el sacerdote de Mazaricos, que estaba ayudando a su madre a criar a sus hijos. Al día siguiente, las tropas de Napoleón entran en C, encuentran un pueblo vacío, la gente estaba avisada, se escondió donde pudo. Aún así está documentada la muerte de algún vecino que otro Perón que trató de hacerles frente y el incendio de varias casas. Pero se van a su cuartel de Santiago de Compostela. Y seguramente no tenían pensado volver, porque aquí nada se les veía. Pero la Junta de Defensa de Corrupción, que era la entidad encargada de la defensa de esta zona, cometió un error. Pidió que la fragata inglesa Endymion, que estaba navegando a la altura del Cabo Fisterra, fondease en la red de Corrupción y suministrase armas a los vecinos. Todas las piezas más o menos conocidas, siempre hablo del incensario, primero para hacer la aclaración sobre todos los peregrinos. Los azumeiros son el de Santiago. El único que tiene nombre, pero todos llamamos azumeiro. Estos son incensarios, el de Santiago es un incensario, como utilizan el verano. Pero muchos desconocen porque el de Santiago es tan grande, es el incensario más grande del mundo. No sé si vosotros sabéis por qué. Porque recibía más visitas de peregrinos y lógicamente tendrían que desinfectar para evitar. A Santiago vienen peregrinos, que no es una moda de hace 10, 15 años, vienen peregrinos de muchos siglos atrás, y hoy en día peregrinos y la gente de Botasán son de Tabarnos, la mayoría. Y este corazón, aquí tiene una puerta con un botón pequeño, que llevaba unas pequeños que es de tamaño reducido. Estos se llaman portariáticos y lo utilizaban los sacerdotes para llevarlo a la comunión a los enfermos que estaban impedidos sin nada. En el 1929 de los fieles no sabía latín. El cura podía hacer lo que quisiera, que nadie se iba a enterar, pero bueno, tenía este tipo de piezas para, digamos, hacer bien su trabajo. Y luego el resto, las tarjetas para el agua del vino, la naveta donde se guardaba el incienso, que luego se quemaba el incensario, la custodia para los ciclos sagrados, son más conocidas. Ahora son más tan pobres y muy tristes para el zapato que podían comprar, y estaban aquí estudiando porque antes sus sitios recalqué que les hacía la carrera gratuita, y su papá y la mamá no pueden comprar para los zapatos a sus hijos, nadie podía pagar la matrícula, no hacía nada. Ella tiene un luz eléctrica en 1906 y el primer edificio fue con luz eléctrica fue precisamente en este. Luz eléctrica entre comillas, porque fallaba cada 5 minutos. Aquí los que somos de CESA, los que llega el invierno, llueve un poquito de algo de viento y falla el suministro eléctrico. Al fin, hoy no eres un chaval de 14 18 años firmar así ni de broma. Y esto lo hacíamos, y lo hacemos con Word. Damos la pestañita de fuentes, buscamos aquella letra que nos gusta y hacemos virguerías. Pero antiguamente lo hacían con las plumillas, mojaban la tinta y con paciencia, despeza, rompiendo muchos folios, porque claro, había errores, evidentemente, pero también hacía este tipo de maravillas. De hecho, hay dos que son espectaculares. Y si pudieran comprar, y además hay algo que distinga al Instituto de Fe del resto de los institutos históricos, que el resto de los institutos iban formando los gabinetes año a año, según las posibilidades económicas que tenían. En un curso compraban 3 piezas, al siguiente compraban 4, luego compraban 2. Pues en C, de cada cantidad de dinero que dejó Fernando Manco, que se fueron a París y vinieron cargados de todo lo que necesitaban en 1890. El plano inclinado, cuanto mayor sea el ángulo que corre el plano inclinado a la horizontal, mayor será el peso que tenemos que aplicar en la madera para que el carrito esté en equilibrio. Esto ya es calor y trabajo para ver cómo reaccionaban los cuerpos cuando se les aplica calor, por ejemplo, para ver las barreras de distintos metales, el cobre de zinc, de estaño, de oro, de plata. Los metales son muy de calor, pero no se conocen de oro, pero los corrientes que apuntaban sobre los barcos romanos conseguían máquina de vapor, que revoluciona sobre todo el mundo del transporte. Permite pasar en el transporte terrestre de los carruajes a las locomotoras y en el transporte marítimo de la navegación a vela a la navegación a vapor mucho más segura y mucho más lenta. Son 200 y pico piezas. Este papel maché, papel prensado, si veis tiene clavija que permite ver la cabeza, se puede ver el tronco, veremos el corazón, los pulmones, etc. Los hacía un médico francés, era médico, muy prestigioso, y era profesor de medicina en la Universidad de París. Y él contaba en sus memorias que uno de los grandes problemas que tenía en la docencia era cuando hacían prácticas con cadáveres. Y empezó a hacer este tipo de modelos anatómicos tan realistas, de cuerpos humanos enteros, de parte de cuerpo humano, de animales, de plantas, y alcanzó tal fama que dejó la carrera de medicina, dejó la carrera de profesor, montó un taller con 5
inaugura en 1973, que es más o menos reciente, que fue costeado por vecinos de empresas de C y de la comarca. Negreira es un ayuntamiento cercano a Santiago, Andrés Barbazán se llamaba, e hizo también este evento que tardaron 5 años. Y la principal dificultad fue que necesitaban un recinto muy grande, no solo para hacer el edificio, sino para hacer el jardín botánico. Antes hablamos de la superficie de las fincas en Galicia, que suele ser muy pequeñita, porque aquí en origen había 25 parcelas, 25 propietarios distintos. Colocan la primera piedra en 1880 y tardaron 6 años en hacer el colegio. Se inaugura el 2 de octubre de 1886. El arquitecto es madrileño, José María Aguilar Vela, que es el mismo arquitecto de la Escuela de Niñas. El 17 de octubre del año pasado se cayó el árbol que teníamos aquí, que era el abeto griego más grande de Galicia. Aquí había costumbre. El árbol, digamos, icónico del Líbano, porque se llama así. De hecho, si miráis en internet la bandera del Líbano, vais a ver que como escudo tiene el cedro, ¿vale? Que veis que en realidad es parecido al otro, pero aquí las ramas, este aspecto de candelabro, nace un poquito más arriba, ¿vale? Y veis que tiene un montón de helechos, ¿vale? Yo hasta hace poquito desconocía que sus helechos son muy valorados por los botánicos. No son los típicos helechos de las fincas, son unos helechos que nacen o en las ramas de los árboles o incluso sobre las piedras, ¿vale? Menos como fue concebido a finales del 19, por dentro son árboles que se conservan en su estado original desde la escalera principal, ¿vale? No sé, lo diseñaría por el pasamanos. Y allí veis aquella casita, ¿vale? Fernando Blanco emigra con 13 años, fallece en La Habana con 78 y luego traen sus restos, ¿vale? Y sus restos vinieron una cajita de zinc, que es la que está enterrada, la que está en el sepulcro, y esa cajita de zinc a su vez tiene esta cajita de madera, ¿vale? Que fue la que llegaron. En Compostela, y por curiosidades de la vida, hoy tiene una nieta viviendo en C, que las que son de aquí de C es Conchita Mayo. Conchita Mayo, que fue profesora, muy conocida, está casada con un señor, pues es nieta de Enrique Mayo, que fue el que hizo las placas en honor a Vicente Vázquez Queipo, apoderado del testamento, y a el tercer y cuarto albacea, a Antonio Vázquez Queipo y a Anselmo Rodríguez y Domínguez. Aquí hacían la primaria todos los cursos de primaria. Luego ya se convirtió en salón de actos, de hecho hasta que se inaugura la Casa de Cultura, que hoy tenemos un auditorio muy grande de 300 y pico butacas, hasta ese momento este era el lugar donde se hacían todos los eventos culturales de TED. Aquí se hacía la muestra de teatro, las conferencias, todo se hacía aquí. ¿Vale? Ustedes antes que los porteros iban armados, pero además había una caja fuerte con una llave de estas que se dobla, una cerradura. Pero entre hacer el colegio, pagar el profesorado, comprar material didáctico, comprar los terrenos, etcétera, esa fortuna evidentemente iba disminuyendo y cada año más. Los albaceas tenían, era gente muy bien posicionada y tenían total libertad para invertir. Y de hecho ellos compraban propiedades, vendían, compraban acciones, vendían, iban generando más dinero y se mantuvo el colegio con el dinero, digamos, de Fernando Blanco, de lo que luego fue produciendo, hasta el año 61. En el 61, en esa época ya hay problemas de pagos a profesorados, el colegio estaba en muy malas condiciones y se decide ceder al Ministerio de Educación y Ciencia. Hoy en día está cedido a la Consejería de Educación de la Junta de Galicia, que se encarga del mantenimiento del colegio, del jardín, del profesorado. Esto es el confesionario original, el púlpito original, el altar dedicado a San Fernando, el hijo de San Fernando, porque se llamaba Fernando, si fuera Francisco sería San Francisco. Fernando III Santos es el padre de Alfonso III el Sabio, rey de Castilla y León, figura clave en la conquista. Os cuento un poquito, él fallece en La Habana en 1875, porque en el testamento no dice nada de dónde quiere que reposen sus restos. Entonces los albaceas en un primer momento deciden enterrarse en Cuba, en un cementerio que José Antonio donde está. Este es ahí. Hoy es el cementerio más conocido de La Habana, que es cubano. Es el cementerio de Colombo. Pero antes del de Colombo había el cementerio de Espada, desde 1875 a 1882. En
llega a él 3 de enero de 1883 y en ese momento el colegio está en plena construcción y decide enterrarlo en la iglesia de Cee. Piden permiso al arzobispado, porque no pueden enterrar a una persona religiosa en el altar de la iglesia, se lo conceden, está enterrado en Iberostar, se conserva allí la hornacina, y en 1867, cuando se inaugura el colegio, hace una procesión acompañado de la banda de música de Muros y traen sus restos para acá. Y esa lápida que veis ahí es precisamente la lápida que cerraba el nicho de ese cementerio de Espada en Cuba, que la traen al mismo tiempo de los restos de Fernando. Y ahí está esa cajita de zinc, que tiene una tapa, y la cajita de zinc es su destino en esa cajita de madera que vimos en el descanso de las de física y química, totalmente reformado, solo la parte inferior de las mesas. Hasta hace poquito, se habrán dicho hasta hace, ¿qué recuerdas, no? Las mesas. Pero bueno, estoy aquí básicamente, aquí es donde estaba todo, había unas vitrinas, donde estaba todo el panataje que vimos en el museo. Tenemos unos poquitos en el museo, aquí están el resto. Bueno, veis que están en cajitas modernas, porque esto cuando se abrió el museo estaba a Emilio Rolán, que es uno de los más famosos conocedores de moluscos del mundo. Era una odisea, estaban muy apartados, malas comunicaciones, pero no sabemos cómo. En 1924 llegó un japonés. Llegó despistado. Dejó sus impresiones y, por suerte, un alma caritativa tuvo a bien traducirlo, si no también sería un problema, ¿no? Y bueno, lo que viene a decir es que le sorprende que en un lugar recóndito como Cee, un poquito desarrollado, que se encontrara con un centro educativo de estas características, que no se lo podría imaginar ni en sus mejores sueños. Es un esqueleto real y claro, la gente mayor de Cee pues, también lo recuerda con cariño, con tanto cariño, porque seguro que muchos le tenían miedo. Se instala en 1886. Hoy en día los relojes, tanto el de la iglesia como el del Instituto Fernando Blanco, nadie está pendiente, evidentemente, todos llevan un reloj o la pulsera o el móvil, pero en aquel momento muy poquita gente tenía reloj y sobre todo los labradores, e incluso aquí el personal del centro, estaba pendiente pues, de las horas que marcaban, ¿no? Veis que tanto en la esfera pone M. Hoffler, como en esta chapita de aquí. Bueno, M. Hoffler era Mariano Hoffler Echeverría, un relojero madrileño de origen alemán. Era una de las casas autorizadas por el Estado para la instalación de relojes monumentales, pero el reloj no es de su autoría. Mariano Hoffler lo que hacía habitualmente era comprar relojes franceses y luego hacía pequeñas adaptaciones dependiendo del lugar a donde fueran a ubicarlos, ¿no? Este en concreto es un reloj francés de la zona de Alsacia, de una marca que se llama Ungerer Brothers, que eran muy prestigiosos, y Mariano compra allí este reloj y cuando recibe el encargo hace las adaptaciones necesarias y coloca su chapita y nada.